mis hermanos, en 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5. Sí, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a pedir la ayuda a nuestro Dios y Padre. Señor, Padre nuestro, nos encomendamos ahora a tus manos. Señora, que vamos a abrir tu palabra para poder, Señor, exponer y también oír. Señor, por causa de nuestra debilidad, pedimos tu gracia, que tú nos capacites, a unos para escuchar y a otros para, como yo, Señor, para exponer tu palabra. Pero que al final, Señor, pues tu palabra quede en nuestras conciencias, pero también pase, Señor, a nuestro corazón y afecte a nuestros afectos, nuestras emociones y así a nuestra voluntad. Señor, que podamos comprender cuán grande es tu salvación. Señor, tu plan redentor, desde su concepción hasta su aplicación y hasta dónde nos lleva, Señor, qué dimensiones tiene. Padre, muchísimas gracias, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada, hermanos, establecimos la base para crucificar nuestro pecado y la verdadera base sobre la que podemos enfrentarnos al pecado es la unión con Cristo. Esta unión nos proporciona una nueva identidad en la que nuestra relación con el pecado cambia radicalmente y somos elevados a una nueva y solemne posición en Cristo. Nuestra nueva identidad es precisamente el nuevo estímulo que necesitamos para enfrentarnos al pecado. No podemos tratar nuestro pecado, estuvimos considerando, por medio de esos pensamientos acerca de flagelar nuestro cuerpo, de ponerlo, someterlo, ¿no?, por medios humanos. No podemos, esa no es la base. La base viene de nuestra nueva identidad que tenemos como hijos e hijas de Dios. ¿Y vimos dónde? En nuestras vidas privadas, esos deseos y pasiones dentro de nosotros, en nuestra experiencia diaria y en la comunión con la Iglesia. Y también vimos el cómo afrontar esto, cómo crucificar el pecado, admitiendo nuestros pecados, no negando, no tapando que eso está ahí, sino mirándolos cara a cara y ver lo horrorosos que son, pues sólo así comprenderemos que su destino es la crucifixión. Y también estuvimos mirando el cómo, avergonzándonos de ellos, avergonzándonos de nuestros pecados, poniendo nuestro pecado bajo la luz de la presencia de Dios, llevándolos donde deben ser llevados. ¿A dónde? A la cruz. Es por nuestra unión a Cristo que podemos hacerlo, pues nos capacita para ello, buscando las cosas que están arriba. ¿Se acuerdan? Allí donde está sentado Cristo, desvistiéndonos de aquellas cosas que el Señor nos manda de vestirnos y que tenemos que matar, que tenemos que crucificar, nuestras pasiones vergonzosas, nuestros malos deseos, la malicia. Pero además de todo eso, también las cosas externas que se manifiestan, pues el enojo, la ira, la calumnia, todo eso, vistiéndonos de compasión, de humildad, de mansedumbre, longanimidad, paciencia, teniendo ese espíritu perdonador y sobre todo, amor. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver un aspecto más profundo acerca de esta unión con Cristo que tiene el creyente. Y la unión con Cristo, hermanos, es en realidad la verdad central de toda la doctrina de la salvación. No solo en su aplicación, sino también en su cumplimiento de una vez para siempre por medio de la obra consumada de Cristo. De todas las doctrinas de la vida cristiana, esta, nuestra unión con Cristo, es una de las más profundas. Es además una de las que tiene las repercusiones más prácticas para el creyente. La verdad a la que el Nuevo Testamento hace referencia constantemente es que como cristianos estamos unidos a Cristo. Esto se puede ver claramente si recordamos aquella breve expresión que es tan común en el Nuevo Testamento, en Cristo.
como nuestro versículo que hemos leído ahora mismo, de modo que si alguno está en Cristo. Cuando hablamos de la unión con Cristo, tenemos en mente la frase en Cristo. Es bastante evidente que la Escritura aplica la expresión en Cristo a mucho más que la aplicación de la redención. Y así que vamos a establecer en esta mañana, ante todo, su significado más amplio. Veamos su significado. La unión con Cristo se describe a menudo como nuestro estar en Cristo. Pablo llama a sus lectores santos, gente apartada por Dios y para Dios, y constantemente se dirige a ellos como quienes están en Cristo o en Cristo Jesús. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Allí está hablando los santificados en Cristo Jesús, lo que ocurrió en nuestra conversión, cómo fuimos unidos por el arrepentimiento y por la fe a Cristo, y fuimos apartados, llamados a ser santos en ese proceso de santificación hasta nuestra glorificación. Pero la palabra clave ahí, a la iglesia de Dios que está en Cristo Jesús. Además de la idea de que el creyente está unido a Cristo, hay otra idea destacada que es paralela a esa, que Cristo está en el creyente. No es solamente que nosotros estamos en Cristo, sino que Cristo está en el creyente. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y otra escritura, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esas son las ideas que podemos tomar del Nuevo Testamento. Hermanos, estas expresiones indican la fuerza del vínculo que hay entre nuestro Señor y su pueblo. Es uno de los grandes misterios que ha revelado el Evangelio. Como nos dice Pablo en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué misterio? Preguntamos. ¿Qué es lo que estaba antes oculto y que el Señor nos reveló? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso era un misterio. Cristo en vosotros. Es algo que Dios solo da a conocer a través de una revelación. La unión con Cristo constituye los cimientos de toda nuestra experiencia espiritual y de todas nuestras bendiciones espirituales. Entonces nos surge la pregunta, ¿cómo llegó esta idea de la unión con Cristo a ser una parte esencial en la teología de Pablo? ¿Cómo le llegó esta idea? En tiempos de Pablo no estaba escrito el Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Testamento. ¿Cómo llegó esta idea al apóstol? Pues Pablo veía a Cristo y su obra a través de los antecedentes del Antiguo Testamento. Esta comunión de Dios con su pueblo se compara con el vínculo del matrimonio y se interpreta a la luz de este. Por ejemplo, esta es la idea de uno de los textos más conmovedores de Isaías, en el que el profeta habla del hacedor de Israel como de un marido que demuestra su fidelidad ante la infidelidad de ella. Y eso lo vemos en Isaías 54, versículos del 5 al 8. Allí es donde el Señor se revela como un marido para su pueblo, un pueblo infiel, que no permaneció en el pacto, que no permaneció en la fidelidad que ellos tuvieron que seguir ante Dios, pero Dios aún así era como un marido para ellos. O Jeremías habla también en Jeremías 31, versículos 32. Jeremías habla de Dios como un marido de su pueblo también. Y el libro de Oseas gira en torno a esta idea también. Todos hemos leído el libro de Oseas. Además, el Antiguo Testamento hace referencia a la idea de personalidad representativa o corporativa. ¿Qué significa esto? Pues lo vamos a ver. Significa que una persona ocupa el lugar de otras muchas y esos muchos son a su vez unidos en las acciones de ese uno. Todos comparten sus ganancias y sus pérdidas.
Encontramos un claro ejemplo de este principio en la historia de David y Goliat, en 1 Samuel 17, en que la victoria del joven David se interpretó obviamente en términos corporativos más que individuales. No fue solamente la victoria de David, sino la victoria de todo el pueblo por este David. Su victoria fue la victoria de su pueblo y la causa para perseguir y derrotar a los filisteos. Otras figuras, por ejemplo, del Antiguo Testamento que le sirvieron a Pablo para poder tener estas ideas teológicas acerca de la unión con Cristo, aparte de esa idea, como estamos viendo, del matrimonio, y aparte de esta idea de la personalidad representativa o corporativa, vemos también en el Antiguo Testamento ejemplos de ese mismo principio representativo, de manera que lo que consigue pasa a pertenecer a aquellos por quienes lo buscan. Y esto es en la regulación del sistema de sacrificios. El sumo sacerdote hacía los sacrificios y oraba en representación de todo el pueblo. El pueblo compartía todo lo que él hacía por ellos. Y en los cánticos del siervo de Jehová, en el libro de Isaías, el uno justo lleva los pecados de muchos y lo que aquel consigue pertenece a estos por causa del vínculo entre el siervo y los muchos. Como por ejemplo Isaías 53, versículo 5, nos habla de esta idea. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está la idea otra vez, de ese principio representativo. Lo que el Señor consiguió pasó a ser nuestro, porque Él nos estaba representando. En el Nuevo Testamento esta enseñanza cobra una forma más explícita en el Evangelio de Juan, en Juan 17. En el aposento santo, Jesús parece centrar su enseñanza cada vez más en este asunto crucial, y al abrir su corazón en oración al Padre, expresa Jesús elocuentemente esa unión que ha establecido entre sí mismo y sus discípulos. Leemos, por ejemplo, en Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, hablando con su Padre, para que sean perfectos en unidad. Y en el versículo 26, el Señor sigue diciendo en su oración al Padre, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Describe la unión de los discípulos entre sí como una unión tan fuerte como la suya con el Padre, puesto que está basada en la unión que ellos tienen con Él. A la luz de su anterior ejemplo, la de la vid y de los pámpanos, que estuvo enseñándole también en el aposento alto a los discípulos, en Juan 15, no puede haber ninguna duda de que esa es la idea esencial en la enseñanza de Jesús para sus discípulos, en la vid y las ramas. Del mismo modo que una rama injertada en la vid recibe su alimento de ella, el discípulo que está en Cristo recibe de Él todos los dones y beneficios espirituales. Pablo enseñaba estas ideas en sus cartas, las ideas que él tenía en el Antiguo Testamento, lo que tenemos en sus enseñanzas, esas ideas que el Señor les mostró a los discípulos. Pablo también las tenía, porque fue enseñado en privado por Cristo. Y lo que tenemos en sus enseñanzas es un plan de la primera revelación que Cristo le hizo en el camino a Damasco. Allí Jesús se reveló a Pablo precisamente en términos de su unión con el pueblo, de Cristo unido a su pueblo. El Señor le dijo a Pablo que creía estar meramente persiguiendo a los cristianos. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús a quien Pablo perseguía, debido a la misteriosa unión establecida entre él y su pueblo y la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia y en esa unión que tenía Cristo, esa unión misteriosa con todos los creyentes, Pablo estaba persiguiendo a Cristo. En sus siguientes escritos, Pablo utiliza varios ejemplos para intentar definir el poder de esta verdad espiritual, como la unión matrimonial, por ejemplo, en Efesios 5:32. Es una unión que está el esposo y la esposa. Así es la unión de Cristo con su iglesia.
O la relación entre el cuerpo y la cabeza, en Efesios 4:15 al 16. Nos enseña que cada creyente está unido a Cristo, está en Cristo. Pero ¿cuál es exactamente la naturaleza de esta unión? La cual nos lleva al siguiente encabezado. La naturaleza de esta unión primeramente es espiritual. Es una naturaleza espiritual. En el Nuevo Testamento, espiritual se refiere a aquello que es del Espíritu Santo. La persona espiritual es aquella en quien mora el Espíritu Santo y que es controlada por Él. Y un estado mental espiritual es un estado mental producido y mantenido por el Espíritu Santo. Por eso cuando decimos que la unión con Cristo es espiritual, queremos decir antes que nada que el vínculo de esta unión es el Espíritu Santo mismo. Pablo expresa esta fuerza de este vínculo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, que dice: pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Cristo mora en nosotros si su Espíritu está en nosotros, y Él mora en nosotros por el Espíritu. Además de tener esa naturaleza espiritual, es una unión federal. ¿Qué significa federal? Proviene del latín foedus, que significa tratado o pacto. Dios ha establecido una relación entre Cristo y su pueblo que puede ser considerada un pacto. Y es un pacto inquebrantable de parte de Dios. Lo que Cristo hace pasa a ser también de ellos, en virtud de su unión con ellos. Todos los hombres están unidos a Adán, siendo este su representante. Y cuando cayó, caímos todos nosotros con él. Y esto lo explica Pablo en la epístola a los Romanos, en capítulo 5, versículos del 12 al 21. El apóstol vio algo paralelo a esto en la relación con Cristo, con su pueblo. Cristo vino como un Adán al revés, deshaciendo lo que Adán hizo, recuperando lo que Adán perdió, devolviendo a los hombres lo que Adán les había hecho perder. De manera que Pablo nos dice que por la obediencia de Cristo, sobre la base de esta relación de pacto entre Él y nosotros, la gracia sobreabunda más que nuestro pecado. La justificación se hace realidad y los creyentes reinan en vida. Todo esto debido a la justicia de uno, de Cristo. Así que como por la transgresión, nos dice Pablo en Romanos 5, versículos 18 al 19, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación gratuita. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y ahí vemos. Pero esto solamente es posible si existe esa unión objetiva entre Jesús y nosotros. La naturaleza de esta unión es espiritual, esa unión federal sobre el fundamento de un pacto, y también es una unión en la carne. La naturaleza de esta unión con Cristo es carnal, por su encarnación. El Hijo de Dios se hizo igual a nosotros, compartiendo nuestra naturaleza. En Filipenses 2:7 fue hecho semejante a los hombres. Y en Romanos capítulo 8, versículo 3, en semejanza de carne de pecado. Son palabras difíciles de interpretar, pero parecen querer decir que en su concepción Cristo adquirió verdaderamente nuestra naturaleza en el vientre de María. El Espíritu Santo santificó dicha naturaleza y vivió su vida de obediencia en la debilidad de nuestra carne. Vino verdaderamente para ser nuestro hermano mayor y para ser tentado en todo según nuestra semejanza, para poder compadecerse de nuestras debilidades. Cristo construyó ese puente entre Dios y nosotros y se hizo pecado por nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice la Escritura: al que no conoció por pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Hermanos, estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Él por un pacto divino y también por su divina encarnación. Nuestra unión con Cristo está basada, por tanto, en la unión de Cristo con nosotros. Y además es una unión de vida. Pablo destaca en los pasajes que hemos citado antes que el fruto de nuestra unión con Jesús es siempre la vida. Para esto hemos sido injertados en la vid, para que la vida de la vid sea claramente visible en nuestras vidas. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Nuestra vida la vivimos ahora en la fe del Hijo de Dios. Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso hemos sido injertados y recibimos de Él. Por eso podemos dar fruto, pues somos personas, hombres y mujeres nuevos, con una nueva naturaleza. Esa es la naturaleza de esta unión, de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Pero podemos preguntar, ¿qué dimensiones tiene esta unión? ¿Qué dimensiones o qué amplitud tiene esta unión a Cristo? Podemos ver la amplitud de la unión con Cristo si exploramos las enseñanzas de la Escritura, y cuando lo hagamos veremos que se extiende hacia atrás y hacia adelante. Escogeremos sobre todo la carta a los Efesios. Vayamos allí un momento para ver lo que abarca esta dimensión. ¿Qué dimensiones tiene esta unión del creyente con Cristo? El capítulo 1, sobre todo. La fuente de la salvación, hermanos, determinada por la eterna elección del Padre, se encuentra en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El Padre escogió desde la eternidad, pero escogió en Cristo. No podemos comprender, hermanos, quizás todo lo que está involucrado en esto, seguramente que no, pero el hecho queda bien claro de que no hubo elección del Padre en la eternidad aparte de Cristo. Y esto significa que los que serán salvados no fueron siquiera contemplados por el Padre en el consejo final de su amor predestinador, aparte de la unión con Cristo. Fueron escogidos en Cristo. Por mucho que retrocedamos, buscando la fuente de la salvación, encontraremos siempre la unión con Cristo. Que no es algo añadido, está ahí desde el comienzo, en Cristo. El pueblo de Dios estaba en Cristo cuando Él entregó su vida en rescate y los redimió mediante su sangre. Y es por su sangre que Cristo ha logrado la salvación para ellos. Estos son descritos como unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección y exaltación al cielo. Dice Pablo en Efesios 1:7, en Él, en el amado, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre. Y no deberíamos pensar en la obra de la redención obrada por Cristo de una vez para siempre, aparte de la unión con su pueblo, la cual fue llevada a cabo por la elección de parte del Padre antes de la fundación del mundo. En otras palabras, nunca deberíamos pensar en la redención independientemente de las disposiciones del amor, sabiduría y gracia de Dios, mediante las cuales Cristo fue unido a su pueblo y su pueblo fue unido a Él cuando Él murió en el madero y resucitó entre los muertos. Esta es otra manera de decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es en Cristo, hermanos, también que el pueblo de Dios es creado de nuevo. En Efesios 2:10 nos dice la Escritura, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de parte de Dios, pero en Cristo también. La salvación tiene su inicio en la gracia de Dios. Para convencernos también, y esto es una realidad, que la salvación es por gracia, no es por obras.
Esto es el certificado por el hecho de que somos salvados por medio de una nueva creación en Cristo. Pero no solo una nueva vida tiene su inicio en Cristo, también continúa en virtud de la misma relación con Él. Por eso Pablo escribía en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es solamente que tiene su comienzo al principio y ya está, sino que continúa y continúa en Cristo. Es en Cristo, hermanos, también que la vida y conducta del cristiano se lleva a cabo. La nueva vida que los creyentes viven, la viven en la comunión de la resurrección de Cristo. En todo son enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es en Cristo que los creyentes mueren. En Cristo también, en nuestra unión con Él. Han dormido en Cristo o por medio de Cristo y están muertos en Cristo. Esta unión no queda deshecha por la muerte. La dimensión o amplitud de nuestra unión con Cristo va más allá de la muerte. La muerte naturalmente es real. El espíritu y el cuerpo quedan separados. Pero los elementos separados de la persona siguen unidos a Cristo. Por eso en 1 Tesalonicenses Pablo también escribe, capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No queda separado. Nuestra unión va más allá de nuestra muerte. Es en Cristo que el pueblo de Dios resucitará. Es en Cristo que los hijos de Dios serán vivificados. Cuando se toque la última trompeta y los muertos resuciten incorruptibles. En 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y finalmente es con Cristo que serán glorificados. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así vemos que la unión con Cristo tiene su frente en la elección de Dios el Padre antes de la fundación del mundo, pero que tiene también su culminación en la glorificación de los hijos de Dios. Nuestra perspectiva como pueblo de Dios no es estrecha, es amplia, es dilatada. Sus dimensiones tienen una amplitud que abarca desde el principio hasta la eternidad. No está confinada al tiempo y al espacio. Su dimensión se extiende a la eternidad y tiene dos focos. El primero es el amor electivo de Dios el Padre en los consejos de la eternidad. El otro, la glorificación con Cristo en la manifestación de su gloria. Lo primero no tiene principio, lo segundo no tiene final. La glorificación con Cristo en su venida será solo, hermanos, el comienzo de una consumación que abarcará los siglos de los siglos. Y como dice Pablo, y así estaremos con el Señor para siempre, en Él, para siempre. ¿Qué fruto tiene de saber que estamos unidos a Cristo? Esa es la dimensión o la amplitud. Y hemos visto la naturaleza, pero ¿qué fruto tiene? Que nosotros sepamos que estamos unidos a Cristo. Pues primeramente, hermanos, tenemos que saber que al otro lado de la cruz se encuentra la resurrección. Por la unión a Cristo en su muerte, se obtiene la unión a Él en su resurrección, participando de su triunfo. Así como Cristo triunfó, nosotros triunfamos con Él. El poder por el que fue levantado de los muertos es el mismo poder con que Él obra en nosotros ahora. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la victoria que experimenta el cristiano al saber que estamos unidos a Cristo? Pues saber que estamos unidos a Cristo nos proporciona dignidad. Dignidad, hermanos. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, observamos incapacidad, pecado, debilidad y a veces vergüenza y deshonra. Sin embargo,
esto no es todo lo que hay en nosotros si somos cristianos. Estamos unidos a Cristo, somos coherederos con Cristo, coherederos de sus riquezas, somos hijos de Dios, personas nuevas. Saber que esto es verdad en nosotros proporciona gracia, poder en nuestras vidas. Pero también saber que estamos unidos a Cristo nos proporciona confianza en la oración. Fue al comenzar Jesús a explicar la fuerza de este vínculo cuando al mismo tiempo comenzó a enseñar a sus discípulos sobre el verdadero corazón de la oración. Cuando Cristo permanece en nosotros y nosotros en Él, y su Padre permanece en nosotros y oramos en su nombre, es entonces que Dios nos escucha. Fíjese en Juan 15:7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero todas estas ideas que estamos viendo no son sino extensiones de una idea fundamental. Si estamos unidos a Cristo, todo lo suyo es nuestro. Todo lo suyo es nuestro. Hermanos, saber que estamos unidos a Cristo nos protege de las tentaciones también. Cuando nos damos cuenta de lo que somos, hijos de Dios, hombres y mujeres unidos a Cristo, tenemos en nosotros una de las piezas más duras de la armadura con que luchar contra las tentaciones y las seducciones del mundo, de la carne y de Satanás. Saber que estamos unidos a Cristo nos protege de toda tentación, de los peligros. Recordar lo que ahora somos por gracia es una defensa constante para no tropezar y caer en lo que éramos antes por naturaleza. Ante tentaciones que antes quizás sucumbíamos, como hombres caídos y mujeres caídos. Y ahora no, yo no puedo hacer esto, no puedo caer en esto. Yo soy de Cristo, yo he muerto al pecado, he sido crucificado juntamente con Él. Yo no tengo por qué servir al pecado, Cristo me ha hecho libre. Aunque la carne se revuelva y quiera salir, yo no puedo, porque soy una nueva creación. Y Dios me ha dado en Cristo los recursos que yo puedo decir no al pecado, no a la carne, no a la tentación. Y usar todos los medios de gracia. ¿Por qué? Por mi nueva identidad en Cristo. Porque soy una nueva criatura. Hay lucha, es verdad, va a haber lucha, pero no puedo. ¿Cómo yo voy a coger a Cristo que estoy unido a Él y lo voy a arrastrar a mi pecado? A Él. No puedo. No puedo. Entonces esta verdad, cuando tenemos este conocimiento de que somos hombres y mujeres nuevos, no podemos ceder al pecado, ni vivir más en el pecado. Esta verdad nos impulsa a la santificación, no solo por la gracia santificadora que se deriva de Cristo, como el Redentor crucificado y exaltado que nos ha apartado en nuestra conversión, sino también porque el reconocimiento de la comunión que tenemos con Él y el excelso privilegio de ello nos incita a la gratitud, a la obediencia y a la devoción. Por este conocimiento nos impulsa a la santificación, nos impulsa a amarle, a obedecerle, a apartarnos de lo que es lo malo, lo que a Él no le agrada. Por tanto, hermanos, no hay verdad más idónea para impartirnos confianza, fortaleza, consolación y gozo en el Señor que la de la unión con Cristo. No hay verdad más idónea, hermanos. Pero esta verdad tiene un costo, tiene un precio. Hermanos, lo que esto implica es de gran alcance para nosotros. La unión con Cristo conlleva participar de Cristo y con Cristo. Y esto implica entregarnos enteramente a Él. Enteramente. Principalmente como Señor crucificado y resucitado. Ese fue el tema de su predicación durante todo su ministerio de Cristo. Si un hombre quiere ser su discípulo, tiene que cargar la cruz diariamente y seguirle. Ese es el costo. Ese es el precio. El teólogo
Dietrich Bonhoeffer, es un hombre cristiano que murió en manos de los nazis, y él lo expresa elocuentemente. Dice así: la cruz se carga en todo cristiano. El primer sufrimiento por Cristo es que todo creyente ha de experimentar, es la llamada a abandonar los apegos del mundo. Esa muerte del viejo hombre es el resultado de su encuentro con Cristo. Al embarcarnos como discípulos suyos, nos rendimos a Cristo en unión en su muerte. Entregamos nuestras vidas a la muerte. Y así se comienza la vida cristiana. La cruz no es el terrible final de una vida feliz en el temor de Dios. No es algo que viene después de vivir una vida feliz con Dios, sino que se encuentra al comienzo de nuestra comunión con Cristo. Cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir. Fin de la cita. Tiene un costo, hermanos, nuestra unión con Cristo. Y es entregarnos enteramente a Él y participar de Él, en sus bendiciones y en sus sufrimientos. En nuestros sufrimientos, sobre todo por el pecado. Hermanos, en otras palabras, el privilegio de estar unidos al Cristo resucitado y ascendido, quien nos da las muchas bendiciones espirituales que tenemos, viene con una condición: no puede separarse de la pertenencia a Cristo crucificado. Si compartimos su muerte, debemos morir con Él respecto al mundo y respecto a nosotros mismos. Y es como vimos la semana pasada, es una lucha constante. Es una decisión firme, constante. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos en su carta a los Gálatas, cuando destaca 3 cosas acerca de la cruz. En ella fue crucificado Cristo, por ella el mundo nos es crucificado y por ella seremos crucificados al mundo. Por eso Pablo escribió, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, ¿estás tú muriendo al mundo? ¿El mundo te ha sido crucificado? ¿Estás tomando tu cruz cada día y siguiendo al Maestro? Hemos sido llamados a morir cada día y a seguir a Cristo. Y para vivir hay que morir. Esas son las cosas del Evangelio. Para tú crecer tienes que menguar. Para poder tener sabiduría tienes que hacerte como el que no sabes. Si quieres entrar en el reino de los cielos tienes que ser como un niño. Para vivir hay que morir. Hay que estar muriendo para crecer espiritualmente. No es morir una vez al principio, pero es estar muriendo constantemente. Esa es la manera en que vamos muriendo, es en la medida en que vamos muriendo que la vida de Cristo se hace más patente en nosotros. Se hace más patente. Hermanos, también la unión significa comunión. La unión a Cristo significa comunión con Él. Y la comunión genera un andar humilde, reverente y amante con aquel que murió y resucitó para ser nuestro Señor. Eso es lo que genera la comunión. Un andar humilde, reverente, amante a Él. Cuando el creyente no anda así, es un síntoma, seguramente, en nosotros, que no estamos teniendo comunión con el Señor. Cuando no andamos humildemente, reverente, sobre todo humilde para el Señor, pero eso se manifiesta luego con nuestras relaciones con los demás, pero con el Señor, si no hay humildad, no hay reverencia a Él, no hay obediencia, amante, algo está sucediendo. Es porque no estamos teniendo comunión. Estamos quizás decayendo y estamos haciéndolo todo mecánicamente, pero no hay comunión. Seguimos unidos
Pues si somos verdaderos creyentes, nada ni nadie nos va a poder separar de esa unión. Pero no estamos teniendo comunión con el Señor. Porque eso, estamos unidos, nadie nos puede separar de Cristo. Pero la comunión. La vida de la verdadera fe no puede ser la de un frío asentimiento metálico. Así que velemos, hermanos, y oremos ante cualquier indicio de frialdad que nosotros observemos o superficialidad en nuestra vida espiritual con el Señor. En cuanto veamos esos síntomas, tratemos con ellos. Algo está ocupando el lugar. Algo nos está quitando nuestra mirada de Cristo, de nuestro objeto, por el cual nosotros podemos crecer y nos gozamos, y estamos apartando nuestra mirada a otras cosas. Quizás sea pecado, quizás sea que hemos entristecido al Espíritu, una desobediencia, algo que el Señor nos estaba diciendo que teníamos que hacer, no hemos hecho, o algo que el Señor nos estaba diciendo que no debíamos hacer, que tuviéramos cuidado y hemos sido negligentes y hemos entristecido al Espíritu Santo. Esta comunión debe tener la pasión y el calor del amor y de la comunión, porque la verdadera comunión con Dios es la corona y la culminación de toda verdadera religión. En 1 Juan 1:3 dice el apóstol Juan: y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, comunión con el Padre, comunión, y con el Hijo Jesucristo. Si estamos unidos a Cristo, debemos tener comunión con Él. Y el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De ese modo sabemos que estamos unidos a Él en la obediencia, si obedecemos su palabra. Juan nos dice, nos amonesta y nos exhorta: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y aparte de la unión con Cristo, no podemos contemplar el pasado, presente o futuro con nada más que temor y terror de una eternidad sin Cristo. Sobre todo las personas que no tienen a Cristo. Aparte de la unión con Cristo, el pasado, el presente, el futuro, lo que va a venir o lo que vendrá o no, solamente se puede contemplar con terror, con inseguridad. Pero es mediante la unión con Cristo es que los seres humanos llegan a participar de Cristo y disfrutan de las bendiciones de la redención. Existe otro aspecto, y esto es más breve, en cuanto a la unión con Cristo, que no debemos omitir. Si se pasara por alto este detalle que ahora yo voy a exponerles, causaríamos una deficiencia en nuestro entendimiento y en nuestra apreciación de las implicaciones de esta unión con Cristo. Son las implicaciones que surgen de las relaciones de Cristo con las otras personas de la Trinidad, debido a nuestra unión con Cristo. En Juan 10:30, Jesús mismo dijo: yo y el Padre uno somos. Deberíamos, pues, esperar, hermanos, que la unión con Cristo nos llevase a una relación similar con el Padre. Eso es exactamente lo que el mismo Señor nos dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. El pensamiento es abrumador, pero es inequívoco. El Padre, así como Cristo, viene y hace su morada en el creyente. Y no es solamente el Padre quien se une a los creyentes, vive en ellos. Vive en el creyente. Jesús nos dice asimismo de la morada del Espíritu Santo también. Dice: yo le pediré al Padre y Él os dará otro Consolador para que los acompañe siempre, para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. O en ustedes, perdón, en ustedes. Es una unión, por tanto, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tendríamos un concepto entonces demasiado limitado y por tanto distorsionado en cuanto a la unión con Cristo si pensásemos que únicamente Cristo mantiene esta íntima relación con el pueblo de Dios. Aquí, hermanos, tenemos un misterio en su plano más sublime.
Yo sé que esto es muy difícil de poder comprender. Es el misterio de la comunión con el Dios vivo y verdadero. Y es comunión con el Dios viviente y verdadero porque, y únicamente porque, es comunión con las tres distintas personas de la deidad, en la particularidad que pertenece a cada una de ellas. Los creyentes conocen al Padre y tienen comunión con Él en su carácter y operación propia distintiva como el Padre. Conocen al Hijo, al Salvador, el Redentor, el Señor glorificado. Y conocen al Espíritu Santo y tienen comunión con Él en su carácter y operación propios y distintivos como el Espíritu, el Abogado, el Consolador y el Santificador. Los creyentes entramos en el lugar santísimo de la comunión con el Dios Trino y Uno, y lo hace porque hemos sido resucitados juntos y nos hemos sentado juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y nuestra vida está escondida con Cristo Jesús, en Dios. Y es por esta unión, hermanos, que nos podemos acercar con plena seguridad de la fe, internamente purificados, de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura, porque Cristo nos ha entrado en un santuario hecho no por manos humanas, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros en la presencia de Dios el Padre. Eclesiastés, cuando estuve considerando esto, pensé, Eclesiastés, un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Hermanos, nuestra unión al Dios Trino y Uno es semejante a ese cordel de 3 hilos. Nada ni nadie nos puede separar de esta unión. Nada ni nadie. Absolutamente. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos dará también todas las cosas con Él? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Nadie te podrá separar de la unión con Cristo, con el Dios Trino y Uno. Nada, ni nadie. Nada. ¿Te separará la unión de Cristo la enfermedad? ¿Te podrá separar de esta unión con el Dios Trino la persecución? ¿O el hambre? ¿O la angustia? ¿La espada, dice Pablo? Nada. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo. Nada, ni nadie. Por eso Pablo termina diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué consolación, hermanos, trae esto a nosotros. Aun cuando cayéramos, aunque seamos infieles, aunque esta doctrina nunca nos tiene que llevar a ser negligentes, sino al contrario, a esforzarnos más, a ser más diligentes, más llenos de gratitud. Es un ejemplo que yo el otro día puse a una persona. Yo, por ejemplo, en la tienda, tenemos un objetivo todos los días. Es un objetivo que hay que vender una cantidad, 3.000 de euros, una cantidad. Y abrí la tienda y lo vendí nada más que entrar. Yo ya había alcanzado el objetivo, eran las 11 de la mañana. Pero eso me hubiera hecho quedarme tranquilo, mal hubiera obrado. ¿Por qué no? Porque yo tengo que rendir. Pero ya estaba tranquilo, ya he cumplido el objetivo, ya he llegado. Ahora todo lo que yo haga es de más. Pues lo mismo en nuestra salvación. No hemos aportado nada, todo es por gracia, es gratuitamente, por la gracia de Dios. Nuestra fe, nuestro arrepentimiento nos han sido dados. Estamos unidos a Cristo. Ya tenemos estamos sentados en los lugares celestiales. Ya estamos reinando con Cristo, aunque estemos aquí en este mundo, aunque seamos peregrinos. Pero sabemos cuál es nuestro destino. Todas las bendiciones son nuestras, por nuestro hermano mayor, Cristo. Pero nosotros tenemos que seguir aquí, y tenemos que seguir esforzándonos, y siendo diligentes.
Esforcémonos, hermanos, a seguir en esta vida piadosa, creciendo en la santidad, creciendo en la fe, en el arrepentimiento, mostrando gratitud, un andar reverente, humilde, amante al Señor. Que el Señor nos ayude.